Maravilloso es el Señor. Lindo día y bendiciones para ti que me escuchas en la mañana de hoy. Ruego al Señor que en este nuevo día que el Dios del cielo nos regala, puedas disfrutar, como siempre digo, de su bendición, de su abrazo, de su misericordia, las cuales la Biblia dice que son nuevas cada mañana, y que esta palabra que compartamos en el día de hoy pueda ser de refrigerio para tu vida y para la de aquellos que puedan escucharla también en el día de hoy. Quiero considerar en esta mañana el Salmo 116 y voy a considerar los primeros dos versos bíblicos que dicen así de la siguiente manera: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Hay una joven madre soltera, una historia de una joven madre soltera llamada Clara, y en un momento dado de su vida comienza a enfrentar unos desafíos. En uno de esos momentos de desafío, mientras se encontraba pasando por una crisis financiera, se sintió abrumada, se sintió sola, criando a su hija, ella por su cuenta, y se sentó en la cocina de su hogar con las manos entrelazadas y comenzó a clamar a Dios. Dentro de esa oración sencilla que pudo hacerle al Señor, le dijo lo siguiente: Señor, no sé cómo voy a seguir adelante, necesito tu ayuda, escúchame. Y mientras ella hacía esta sencilla oración a Dios, comenzó a llorar, pero en medio de su dolor comenzó a sentir una paz que nunca había experimentado. Varios días pasaron cuando de momento recibió una llamada de sorpresa de una de sus hermanas, quien le ofreció ayuda. Y no solamente le ofreció ayuda, sino que le dijo que habían oportunidades de trabajo que cuadraban con sus capacidades y sus habilidades. Así que en medio del momento difícil, en medio del momento de la crisis que estaba pasando en este momento, esta joven madre llamada Clara entendió que Dios le había escuchado. En su momento de desespero, en su momento de ansiedad, el Señor había inclinado su oído hacia ella, había escuchado su clamor y había respondido. Creo que muchos de nosotros nos pudiéramos identificar con esta historia. En los momentos difíciles, en los momentos de escasez, en los momentos de preocupación, hemos sido testigos de que cuando vamos delante de la presencia del Señor con fe, con confianza, Dios siempre tiene su oído presto para escuchar nuestro clamor y nos demuestra que no importa cuán difíciles sean las circunstancias que estemos experimentando, Dios siempre está ahí para escucharnos. Decía el profeta Isaías en el capítulo 65 y verso 24: antes que ellos clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Y eso es una promesa para que tú y yo la hagamos nuestra también. Porque es fácil a veces pensar que nuestras oraciones son un simple monólogo donde hablamos solamente nosotros. Pero de la misma manera en que Jacob veía aquella escalera y ángeles subían y ángeles bajaban, yo quiero en esta mañana que tú recuerdes lo siguiente: cada vez que tú y yo vamos a la presencia del Señor en oración, los ángeles toman nuestra oración, la llevan delante de la presencia del Señor y ellos mismos son los que Dios envía para traernos la respuesta. Solamente a ti y a mí nos corresponde confiar en que Dios escucha nuestra oración y que delante de Dios no hay oración que sea demasiado pequeña o demasiado grande, porque aún desde las más sencillas hasta las más complejas, Dios siempre toma nota y Él tiene cuidado de nosotros. Por eso es que cuando tú miras la carta al apóstol Pedro, en su primer libro, capítulo 5 y verso 7, la invitación de Dios es que pongamos nuestra ansiedad sobre Él y Él tendrá cuidado de nosotros. Es una invitación para que nos acerquemos a Dios y es precisamente lo que en esta mañana quiero compartir, algunos puntos que podemos encontrar en estos primeros dos versos del Salmo 116. Amo al Señor porque escucha mi voz, mis súplicas porque inclina a mí su oído, le invocaré toda mi vida.
Lo primero que el salmista, el escritor, nos quiere presentar es que debemos tener una relación de amor con el Señor. Porque el salmista comienza expresando su amor hacia Dios. Amo al Señor porque escucha mi voz y mis súplicas. Así que el salmista está expresando su amor por el Señor. Y este amor no puede ser superficial. Dice un coro de la antigüedad: amémonos de corazón, no de labios ni fingido. Porque lamentablemente no hay forma que nosotros podamos aparentar amor hacia Dios y engañar a Dios, porque no hay quien pueda engañar a Dios. Dios conoce la sinceridad de nuestro corazón y también conoce cuando lo que expresamos no demuestra honestidad, sinceridad, pureza en lo que estamos manifestando. Dios quiere que tengamos una profunda conexión con Él y que le amemos por encima de todas las cosas. Cuando ese amor arropa nuestra vida y nos dirigimos a Dios en oración, no estamos lanzando palabras al aire como si se las fuera a llevar el viento. Estamos construyendo una relación de confianza, una relación de amor con el Dios que ha tenido de nosotros misericordia. Por eso el Señor un día, hablándole a sus discípulos, le decía: ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre se los he dado a conocer. Nosotros debemos recordar en esta mañana de hoy que la oración es la herramienta más poderosa que tú y yo poseemos. Quizás hay algunos que puedan orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Lo importante es que el tiempo que puedas hacerlo, lo hagas con sinceridad de corazón y vayas siempre delante de la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado. Él nos está invitando a través de la oración no solamente a compartir nuestras preocupaciones, sino que a través de nuestra oración también le demos a Dios nuestra mejor alabanza. Lo segundo que el escritor nos está presentando en esta mañana es la promesa de que Dios nos escucha. Y es ahí donde llega mi tema de esta mañana: Dios siempre te escucha. El salmista está diciendo: porque escucha mi voz, mis súplicas. Así que cuando tú y yo vamos con confianza delante de la presencia del Señor, podemos descansar en esa promesa de que Él nos va a escuchar. No solamente nos escucha, Él se inclina hacia nosotros. Y esto es una imagen maravillosa. Es como tú visualizar y yo visualizar a Dios descendiendo de su trono, prestando su oído, bajar su oído, acercar su oído a nuestra boca para escuchar de cerca la súplica, el clamor que llevamos delante de su presencia. Este acto de humildad que nos demuestra el Señor, aún Él siendo tan grande, se inclina para escucharnos. Nos está manifestando y nos está enseñando cuánto se preocupa Él por ti y por mí y cuán importantes somos nosotros para Él. Por eso es que el apóstol decía que todo lo que hagamos, cuando presentemos nuestras oraciones y peticiones delante de Dios, le demos gracias a Dios por todo. A veces puede llegar a nuestra vida el pensamiento y hay que bloquearlo enseguida. A veces podemos sentir que nuestras oraciones son demasiado pequeñas, o son oraciones triviales, o son oraciones demasiado débiles. Cuando vamos con sinceridad de corazón delante de la presencia del Señor, grábate esto esta mañana: ninguna oración es demasiado pequeña, ninguna oración es insignificante, ninguna plegaria es trivial. Porque no solamente vamos delante de la presencia del Señor porque queremos tener una relación de amor con Dios. No solamente vamos delante de la presencia del Señor en oración porque tenemos una promesa de que Él nos va a escuchar. Vamos delante de la presencia del Señor en oración porque creemos que la oración tiene poder.
en la vida de aquel que llega delante de la presencia del Señor. Por eso es que nosotros descansamos en la palabra que Santiago decía. Santiago en el capítulo 5 y versos 16 decía: la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Hay una importancia ahí en nuestra oración diaria, en los momentos donde vamos a la presencia del Señor. La oración es el medio que nos conecta con Dios. Y esta oración que nos conecta con Dios tiene poder. No solamente tiene poder cuando vamos delante de la presencia del Señor y Dios hace el milagro, es que a la misma vez nos da poder a nosotros. Por eso es que Pablo escribía a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18 de su primer libro, y decía: estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios, no importa la situación que estén viviendo, porque esa es la voluntad del Señor. Tú y yo debemos recordar algo en esta mañana. No solamente debemos orar cuando estamos en necesidad, es un mal que muchas veces cometemos. No solamente debemos orar cuando estamos en necesidad, sino que debemos orar también en tiempos de alegría, en tiempos de gratitud, en tiempos de bendición. Porque esta actitud de oración, cuando estamos en alegría, en gozo, en bendición, es una sintonía que mantenemos tú y yo con el corazón de Dios. Es como demostrarle a Dios: no solamente voy a pedirte cuando necesite, voy a clamar, a orar, a hablar contigo cuando todo esté bien, cuando todo esté tranquilo. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder en la vida del creyente. Número 4, cuando experimentamos lo que el salmista dice: el Dios que oye mi voz, el Dios que oye mis súplicas, el Dios que ha inclinado a mí su oído, y por eso yo le invocaré todos los días. Número 4, vemos a través de nuestra oración la respuesta de Dios a nuestras vidas. Y tenemos que entender que cuando Dios responde a nuestra vida, a nuestra oración, con un sí, con un no o con un espera, debemos entender que todas las respuestas que Dios dé a nuestra vida siempre serán de bendición, porque Dios sabe lo que necesitamos. Nosotros no tendremos falta de ningún bien porque Dios sabe lo que necesitamos. El salmista decía en el capítulo 34, versos 17 y 18: los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Debemos recordar, mi amado hermano, en medio de nuestra oración, las experiencias que hemos tenido. Y esas experiencias que hemos tenido, tú y yo estamos llamados a compartirlas con otros y a animar la fe de otros a confiar en el Señor. No podemos conformarnos o esperar siempre que Dios nos conteste con un sí, porque aún un no, aún un espera o aún el silencio de Dios siempre será una respuesta que va a ser de bendición a nuestra vida. Y es aquí donde yo llego posiblemente a la parte interesante de mi temática en esta mañana. Y es número 5. Debemos aprender a confiar en el silencio de Dios. Te dije hace un momento que hay veces donde Dios contesta sí, hay veces donde Dios contesta no, y hay veces donde Dios contesta espera. Pero hay veces donde Dios simplemente guarda silencio. Y Dios quiere que yo aprenda a confiar en Él. Por eso el salmista decía: espera al Señor, ten ánimo y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor, decía el salmista en el Salmo 27 y verso número 14. Ahora, ¿cómo es posible que yo confíe? Y hace unos días tocaba unos puntos por encimita de esto mismo. Nuevamente vuelvo otra vez a tocarlo, porque yo creo que como creyente tú y yo no podemos perder la confianza en Dios, aunque Él aparentemente esté guardando silencio.
Porque como dice un himno que se canta mucho, aunque yo no lo vea, Él está trabajando. Ahora, unos puntos rapiditos. ¿Cómo yo puedo confiar en el silencio de Dios? Primero, porque debo reconocer que el silencio de Dios es parte de la relación, de mi relación con Dios. El silencio de Dios no significa necesariamente que Dios no esté. No significa que a Él no le importemos. Como toda relación entre personas, hay momentos de silencio que son parte del proceso de la comunicación. A veces como parejas hay unos momentos donde hay que guardar silencio. Esperar en el momento donde haya que hablar. Y en nuestra relación con Dios, el silencio puede ser una oportunidad para crecer, para profundizar nuestra relación con Él, para profundizarnos en fe, para crecer espiritualmente. Y como dice el salmista, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Lo segundo que yo tengo que hacer en medio de ese silencio de Dios, aprender a confiar en ese silencio, es que debo recordar que aún en su silencio hay una promesa. Y es que su presencia estará conmigo. No te dejaré, ni te desampararé, dice Hebreos capítulo 13 y verso 5. El mismo Dios le dice a Jacob en un momento dado, no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Hay que recordar que Él siempre está presente y aún en medio del silencio, su palabra siempre nos consuela. Número 3, dentro de confiar en el silencio de Dios. Cuando yo confío en el silencio de Dios, yo estoy reflexionando sobre su soberanía. Porque hay planes de Dios para la vida tuya y la vida mía que a veces no los entendemos, que no los comprendemos, y voy más lejos, a veces no estamos dispuestos a aceptarlo. Pero cuando Dios guarda silencio, eso puede ser parte de un propósito mayor que quizás tú y yo no veamos en ese momento. ¿Y qué nos resta hacer? Confiar en su soberanía, confiar en que Él sabe lo que Él hace, confiar en que Él tiene cosas mayores para mí de las que yo puedo visualizar con mis ojos carnales. No podré ver el propósito grande de Dios para mi vida, pero voy a confiar en que en ese silencio y en lo que Él está permitiendo, Dios siempre sabe lo que más yo necesito. Debo aprender en ese silencio a sumergirme en la palabra, a sumergirme en la escritura. La palabra de Dios es la que me da consuelo. La palabra de Dios es la que me da dirección. Y en esos momentos de silencio, vamos a aprovecharlo leyendo, meditando, escudriñando las escrituras, porque ahí volveremos a recordar la fidelidad de Dios y las promesas que Él ha hecho a nuestra vida. No debemos olvidar que la oración no es solo una forma para presentar nuestras peticiones. Sí, es un mecanismo donde llegamos delante de la presencia de Dios y presentamos nuestras peticiones. Pero eso no es solamente la oración. La oración también es un espacio para escuchar su voz. Por eso decía el apóstol, no se inquieten por nada. Una vez más, el apóstol sigue repitiendo lo mismo. No se inquieten por nada, sino que mientras presentan sus peticiones delante de Dios, denle gracias a Dios en todo. Y hay un punto que no quiero obviar en la mañana de hoy. En medio de ese silencio, vamos a reflexionar sobre el pasado. Pero mira cómo es esto. No en el pasado desastroso, no en el pasado que trajo dolor, no en el pasado que trajo heridas. No. Estoy hablando de esos momentos donde por primera vez experimentaste el silencio de Dios. ¿Y cómo? Con el tiempo. Lo que no entendías en ese momento, más adelante comenzó a cobrar sentido en tu vida. Y comenzaste a entender lo que Dios quería enseñarte. Así que tenemos que volver a reflexionar el pasado. Fíjate que en medio de uno de los momentos difíciles del salmista, el salmista decía, yo recuerdo cuando iba al templo con el pueblo
en gozo, en alegría, en fiesta, en júbilo. Y eso es lo que permite que el salmista en un momento dado diga: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando tú y yo miramos hacia atrás, ¿sabes qué puede producir eso? Y vuelvo y digo, mirar hacia atrás en esos momentos donde Dios guardó silencio. ¿Y cómo me ayudó a seguir hacia adelante? ¿Cómo me ayudó a no perder la fe? ¿Cómo me ayudó más adelante a entender lo que en ese momento yo estaba experimentando? Y entonces me daré cuenta que mirar hacia atrás puede darme confianza para seguir caminando hacia adelante. ¿Por qué? Porque el Dios que me ayudó en ese momento, en el silencio, en la dificultad, es el mismo que me ayudará ahora. Y podré decir las palabras del salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En esta mañana, ¿cuánto pudiéramos seguir diciendo? Pero termino con estas palabras. Aprendamos a confiar en el silencio de Dios. Porque confiar en el silencio de Dios es un acto de fe. Y eso implica que debemos soltar nuestras expectativas, lo que yo creo, lo que yo opino, lo que yo quisiera, y abrirnos a su presencia, aun cuando no escuchemos su voz de inmediato. Porque grábate esto: al final del camino, lo que no comprendemos ahora, lo entenderemos después. Solamente nos resta confiar en una cosa. ¿Cuál es esa, hermano Alex? Que Dios siempre te escucha. Lindo día, bendiciones en el Señor.